Ok, ya hablamos de las estomas. Vimos que las estomas son parte de las adaptaciones fisiológicas y anatómicas que tienen las plantas, pero muchas veces las plantas no siempre están en ambientes donde el agua es abundante o a veces, dependiendo de la estacionalidad, puede ser que haya exceso de agua o haya estrés hídrico. El estrés hídrico lo podemos ver de muchas maneras. Podría verse desde un lugar que está congelado durante el invierno, pero en el caso de nosotros aquí en Costa Rica, que somos un país tropical, lo vemos especialmente en las zonas donde hay época seca marcada. La época seca generalmente va como de noviembre a abril, por ahí. Y ahí es donde vemos que los árboles generalmente pierden las hojas. Esa es la primera adaptación, digamos, que podemos detectar en los lugares más secos, en las provincias de Guanacaste, Punta Arenas, en el Pacífico Central, en el Valle Central, especialmente la parte occidental, lo que es Alajuela, Heredia y parte de San José. Y en los meses más secos, por ejemplo, marzo, febrero y marzo, vemos los árboles que pierden las hojas, especialmente los árboles altos. Muchas veces los arbustos logran pues mantener las hojas en algunas partes, pero los árboles altos, como ya vimos, y es tan costoso mantener la presión, necesita estar fluyendo el agua a través de las raíces, pues lo que hacen es perder las hojas, ya que cerrar las estomas puede que no sea suficiente. Pierden muchas veces las hojas y hasta que regresan las lluvias vuelven a brotar. Algunos árboles incluso en sus tejidos vasculares pueden acumular agua. Este es un Pseudobombax septarum o un ceibo barrigón, que es una especie que podemos encontrar en muchísimas partes del país, especialmente en los bosques secos y bosques transicionales, incluyendo algunos en los campos de la Universidad de Costa Rica. Y durante la época seca, veremos al arbolito con una gran barriga, acumulando agua y habiendo perdido gran parte de sus hojas o la totalidad de sus hojas. Por otro lado, en época lluviosa, cuando hay abundancia de agua, el árbol puede volver a su tronco, digamos, a su diámetro normal, ya que no hay por qué acumular el agua y el agua pues fluirá de las raíces hacia las copas de manera natural. Eso es un bonito ejemplo de adaptaciones. Aquí podemos ver los dos principales bosques tropicales secos del país que están en el Parque Nacional Palo Verde y el Parque Nacional Santa Rosa. En época seca, la mayoría de árboles pierden sus hojas, se tornan de colores eh, amarillentos, cafezuzcos, ya que se pierde pues la, el verdor de la vegetación por el estrés hídrico. Y durante la época lluviosa cambia totalmente este tipo de bosque y se vuelve verde y llega a parecer un bosque húmedo. Entonces, este bosque desgraciadamente es el más amenazado en Mesoamérica porque durante la época seca es muy sencillo de quemar. Entonces los colonizadores pues lo quemaron y lo convirtieron en pampas. Entonces toda esa estampa guanacasteca de la pampa y el liguerón o el árbol de Guanacaste en medio de un potrero con vacas y un potrero lleno de pasto jaragua, pues no es el escenario nativo de la zona, sino que más bien era un bosque tropical seco con una estacionalidad muy marcada y donde las plantas tienen adaptaciones especializadas para el estrés hídrico. En otros lugares y latitudes del mundo, pues el estrés hídrico todavía es superior. Nosotros acá, pues sí tenemos cactus, especialmente en el bosque tropical seco, pero también tenemos cactus epífitos que viven en las copas de los árboles, donde es como un desierto. A veces pensamos que los desiertos únicamente están como en las partes muy norte, muy al sur, pero como les digo, las copas de los árboles en un bosque tropical, pese a que llueva, pese a que haya nubes, llegan a ser como desiertos y por eso tenemos cactus epífitos aquí en el país.
Y en la zona más seca tenemos cactus que nacen en el suelo. En los bosques tal vez no hay tanta diversidad de este tipo de crasuláceas, pero en los desiertos sí. Y una de las adaptaciones que vemos es que las hojas se vuelven espinas. De esa manera se logra perder la humedad. Y estos cactus o estas crasuláceas logran acumular agua también. Por otro lado, hay plantas que más bien habitan en pantanos, en marismas, en manglares, en lugares donde hay exceso de agua y por eso tienen que tener adaptaciones más bien para poder liberarse de tanta agua. De otra manera se pueden podrir. Eh, Algunas adaptaciones son los tejidos parenquimatosos que tienen para flotar. Algunos lirios acuáticos, que es una especie invasora, por cierto, flota gracias a esos tejidos parenquimatosos que acumulan aire. Otras viven en pantanos que no tienen muchos nutrientes y les hacen falta esos micronutrientes. A pesar de que hacen fotosíntesis, pues no se, como vimos al inicio de la lección, no se puede vivir solo de azúcares. También se ocupan minerales. Y como no los pueden obtener en esos ambientes por ser tan pobres en estos minerales, se vuelven carnívoras. Las muchas plantas carnívoras en realidad son plantas de ambientes inundados, como esta que vemos acá. De esa manera, comiéndose pequeños animales, logran solventar la carencia